la parte de los malajines. No, estas estrellas, según lo que Yahweh nos ha instruido, es la promesa de Abraham. Cuenta las estrellas, así será tu descendencia. ¿Ok? Como dice en el libro de Daniel, capítulo 11, los entendidos ayudarían a los muchos en el tiempo de la gran tribulación. Y descendientes de Abraham entendidos, apoyando e instruyendo al sol y la luna, al resto de la descendencia de la mujer, también morirían como mártires, ¿ok? Muy importantes, que son otros mártires muy diferentes de Revelaciones capítulo 6 en el 5º sello. Así como caen los higos a tierra cuando el árbol de los higos es estremecido por un fuerte viento. Acuérdese que la higuera es la mujer de Revelaciones 12, ¿ok? La verdadera higuera, la verdadera mujer, y sus higos es la promesa, los 144,000, ¿vale? El cielo retrocedió como un pergamino que se enrolla, conexiones de Mateo capítulo 24, y toda montaña e isla fueron movidas de su lugar. Entonces los reyes de la tierra, los gobernantes, los generales, los ricos y poderosos, en verdad, todos esclavos libres, se escondieron en las cuevas entre las rocas y las montañas, y dijeron a las montañas y rocas: caigan sobre nosotros y escondámonos de la faz del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de la ira ha llegado, y quién lo puede soportar. Algo que es importante entender es que Revelaciones capítulo 6 nos habla de la ira del Cordero. Revelaciones capítulo 12 nos habla de la ira de Satanás. Revelaciones capítulo 14 nos habla de la ira de Yahweh. ¿Qué empieza primero? La ira de Satanás, porque Satanás es lanzado a la mitad de la semana y desciende con gran ira. ¿Ok? Después viene la ira del Cordero, que es la guerra de Armageddon, y 1000 años después viene la ira de Yahweh en el juicio en el gran trono blanco, después de la guerra de Gog y Magog. ¿Ok? Entonces todo eso es importante irlo conectando. Ahora, Yahweh habló a Moshe. Yahweh respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ahora, cuando usted y yo, que vamos a estudiar este capítulo de Shemot, capítulo 32, nosotros vamos a ver que Moshe ve la ira de Yahweh. Moshe ve la ira de Yahweh reflejada, pero él empieza a clamar a Yahweh. Pero después la ira de Yahweh se reflejó en Moshe y destruyó las 2 tablas del pacto, ¿ok? Entonces esto es importante entenderlo. Es decir, cuando estemos estudiando más este capítulo, Moshe ve reflejado en Yahweh la ira. Pero Moshe clama a Yahweh haciendo teshuvah, y claramente la ira de Yahweh se reflejó en Moshe. Pero cuando nosotros conectamos el nombre Moshe, es la conexión del nombre Cordero y aguas, naciones. Y esto es lo que podemos entender de la ira del Cordero. La ira de Moshe como la representación de la ira del Cordero. Entonces, cuando nosotros vemos Revelaciones capítulo 6, dice: el que está sentado en el trono, Yahweh, y escondámonos de la ira del Cordero, en la conexión que vamos a estudiar aquí con Moshe. Pero acuérdese que viene marca de bestia. Bueno, Aharón es una representación de la segunda bestia que levanta el becerro, la imagen de la bestia, tabernáculo de Moloch y estrella de Refam. Y los que reciban la marca de la bestia, los que adoren al becerro, Moloch y Refam, que vamos a estudiar ahorita todo ello, y reciban la marca de la bestia, pues yo lo borraré del libro de la vida. ¿Ok? Como vamos a conectar aquí en el libro de Revelaciones capítulo 3. Vamos a hacer una conexión, Revelaciones capítulo 3, con la asamblea de Sardis. Escriba el malá de la asamblea de Sardis: he aquí el que tiene las 7 estrellas, he aquí el que tiene las 7 rúas de Yahweh. Acuérdese que el que tendrá
los 7 espíritus de Yahweh es el descendiente de David, según Isaías capítulo 11, brotará un vástago de la raíz de Isaí, y sobre él reposará los 7 espíritus de Yahweh. No juzgará según lo que sus ojos ven, no juzgará según lo que sus ojos ven, sus oídos oyen, sino que juzgará con justo juicio. Y tiene las 7 estrellas. Acuérdese que estas 7 estrellas es la representación de Micael, Gabriel, Rafael, Sarael, Uriel, Remiel y Raúl. El que tiene las 7 estrellas, el que tiene los 7 espíritus. 7 y 7 es 14. ¿Quién es? La casa de David. ¿Ok? La casa de David. La casa de David. Escribe al malá de la asamblea mesiánica de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Yahweh, Isaías 11, el que tiene las 7 estrellas, Revelaciones 1, Revelaciones 2, Revelaciones 3, libro de Janó, capítulo 20. Yo sé lo que estás haciendo, tienes una reputación de estar vivo, pero de hecho estás muerto. Ahora aparece 7 y 7 es 14. 7 y 7 es 14 que nos conecta con la casa de David. ¿Ok? Despiértate, fortalece lo que queda antes de que también mueras, porque he encontrado que estás haciendo incompleto ante la vista de Elohim. Por lo tanto, recuerda lo que recibiste si oíste, obedécelo, vuélvete de tu pecado, porque si no te despiertas, vendré como un ladrón, y no sabes en qué momento vendré sobre ti. Sin embargo, tienes un poco gente en Sardis que han guardado la Torá y caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Estas personas son personas que mueren en la gran tribulación, ¿ok? Como los justos que dice en el libro de Daniel, como los entendidos que dice en el libro de Daniel capítulo 12. Los entendidos resplandecerán como el firmamento y los justos que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas en la perpetuidad. Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 11. Al que prevalezca como ellos será vestido de ropa blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. Personas que prefirieron morir confesando a Yahoshua, porque claramente Yahoshua expresó, el que me confiese delante de los hombres, porque acuérdese que la imagen de la bestia, el becerro, el tabernáculo de Moló, la estrella de Refán, es una representación del falso Mesías del Estado político sionista. ¿Ok? Acuérdese que la imagen de la bestia es una representación del falso Mesías del Estado político sionista. Por eso Yahoshua expresó, el que me confesare delante de los hombres. Por eso cuando se levante el Estado político sionista a través de lo que es su falso Mesías, perseguirá a todos que confiesen el nombre de Yahoshua. Pero Yahoshua muy claramente expresó, el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y delante de sus malajines. Entonces son personas que mueren porque confiesan a Yahoshua y desechan recibir la marca de la bestia. Y por eso son vestidos de blanco, porque son dignos. Y yo los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus malajines. ¿Ok? Pero aquí dice algo muy claro, no borraré su nombre del libro. ¿Ok? No borraré su nombre del libro, lo que estamos estudiando. Y Yahweh respondió a Moshe, al que pecare contra mí, yo a este raeré, borraré yo de mi libro. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo a Yahweh y a Moshe como una representación de la ira del Cordero. Y al que pecare contra mí, ¿quién? Contra Yahweh, es decir, contra el nombre que es sellado en su ADN, a este yo borraré de mi libro, de la genealogía desde Adán, ¿vale? Entonces, acuérdese que si conectamos aquí la palabra Moshe nuevamente, y que versículos anteriores Moshe desciende con ira, porque antes de la ira de Yahweh es la ira del Cordero, pero antes de la ira del Cordero es la ira de Satanás. Entonces vemos aquí la palabra Cordero en el nombre Moshe. Y vemos la letra Mem. Acuérdese que la letra Mem, valor numérico 40, pero es la letra número 13. Sumando es 53. Y 53 es la palabra piedra. Pero la palabra piedra nos conecta a la palabra padre y a la palabra hijo. ¿Y cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre del hijo de Yahweh? Yahoshua. ¿Ok? Entonces, acuérdese que el nombre Moshe nos conecta con la palabra cordero, Shin y Hei. Nos vemos con la letra Mem, que es valor numérico 40, letra número 13, las 22 letras, sumando es 53, la palabra piedra. Pero la palabra piedra tiene el fundamento del nombre padre y del nombre hijo.
¿Y cuál es el nombre del hijo de Yahweh, del hijo de Elohim, Yahoshua? Pero ¿cuál es el nombre que Yahweh colocó a su hijo, Adán? ¿Cuál es el nombre que Yahweh colocó a su hijo Adán? El nombre de Yahweh sellado en nuestro ADN. ¿Ok? Y el que pecare contra mi nombre en su ADN, a ese yo borraré de mi libro. ¿Ok? Revelaciones, capítulo 14, nos da una advertencia en el tercer mensaje del Malaj. Dice así: otro Malaj, uno el tercero, le siguió y dijo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, en verdad beberá del vino de la ira de Yahweh, servido sin diluir en la copa de su furia o su ira. Él será atormentado con fuego y azufre delante de los Malachim Kadosh y delante del Cordero. El humo de su tormento subirá por siempre y para siempre. Los que adoran a la bestia y a su imagen y los que reciben la marca de su nombre no tienen reposo de día ni de noche. Aquí es donde está la perseverancia. Es necesaria. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Aquí está la perseverancia, es necesaria por parte de los Kadoshim de Yahweh, aquellos que observan sus mandamientos y ejercitan la llenura de la fe en Yahushua, ¿vale? Pero cuando nosotros vamos a Revelaciones capítulo 20, lo que Yahweh le dice a Moshe es lo que al final veremos en Revelaciones capítulo 20, ¿ok? Que muy claramente, y vi los muertos, Revelaciones 20:12, y vi los muertos, ambos grandes y pequeños, parados frente al trono. Se abrieron libros, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que había escrito en los libros, de acuerdo con sus obras. El mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Sheol. Acuérdese que el último enemigo para ser destruido es la muerte, según el libro de 1 Corintios capítulo 15. El último enemigo para ser destruido es la muerte. El mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Sheol entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno de acuerdo con sus obras. Entonces la muerte y el Sheol fueron lanzados en el lago de fuego, porque el último enemigo para ser destruido es la muerte, cuando es lanzada al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Y cualquiera cuyo nombre no se esté escrito en el libro de la vida sería lanzado al lago de fuego. Es lo que le está diciendo aquí Moshe, Yahweh a Moshe, ¿vale? Entonces, con esta explicación, breve explicación, este capítulo de Shemot, capítulo 32, lo vamos a conectar con, en tiempos finales, con Revelaciones capítulo 20, el que no esté escrito en el libro de la vida sería lanzado al lago de fuego. Pero muy claramente Yahoshua expresó en sus enseñanzas: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y sus malajines. Por eso en Sardi muy claramente expresa de que el nombre, que nuestro nombre no vaya a ser borrado del libro de la vida. Porque si seríamos borrados, seríamos lanzados al lago de fuego. Pero la única forma para ser borrado del libro de la vida es a través de lo que es la blasfemia, del espíritu de Yahweh en nosotros, recibiendo el espíritu del antimachía a través de lo que es la marca de la bestia. Porque Yahweh, cuando formó a Adán, sopló aliento de vida. O cuando Yahoshua dijo Shalom Alejem y sopló espíritu. Pero al recibir nosotros el espíritu de Yahweh a través de lo que es el espíritu del Mashiach y desechar el espíritu del Mashiach a través de lo que es Yahweh, para recibir otro espíritu diferente como el espíritu del anti-Mashiach a través de lo que es la marca de la bestia, es ser borrado del libro de la vida, ¿vale? Entonces todo eso lo estaremos estudiando. Ahora, estudiaremos a Aarón como una representación de la segunda bestia que levanta la imagen de la bestia, el becerro, tabernáculo de Molo y la estrella de Refam. Estudiaremos también cuando la ira de Yahweh, Moshe la ve, pero muy claramente Moshe hace clamor a Yahweh, y después viene Moshe y desciende revelando la ira de Moshe como la ira del Cordero. Pero antes de eso, debemos entender lo que dice Revelaciones 12, que Satanás desciende con gran ira, como la gran ira de Satanás, después la ira del Cordero, y 1000 años después la ira de Yahweh, en el juicio en el gran trono blanco. Pero sabemos que la ira de Satanás, o lo que estamos viendo allí, yo raeré,
el que pecare contra mí, lo borraré, raeré de mi libro. Sabemos que tiene que ser levantada la imagen de la bestia. Por eso vemos aquí una conexión de una imagen levantada, con la conexión que vamos a hacer con revelaciones. Ahora, también los levitas que se unifican a Moshe cuando descienden, acuérdense que Moshe es 345 y Levit en su valor numérico es 46 y 345 más 46 es el nombre del Mesías Yahoshua. Y micramente podemos conectar como Moshe revelando la ira del Cordero que desciende y todos aquellos que estén con Yahweh, todos aquellos que fueron fieles a Yahweh, unifíquense a mí. Y micramente es allí donde se conecta la ira del Cordero en lo que es la palabra de Yahweh, en la conexión del testigo fiel y verdadero contra la bestia y falso profeta, ¿vale? Entonces vamos a entrar en tema de instrucción, ¿vale? Vamos al libro de Shemot capítulo 12. Perdón, Shemot capítulo 32, el primer pasaje, ¿vale? ¿Ok?